Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Paso, estoy hablándoles desde Panamá, pero no he podido estar eh, el día de hoy en el Congreso, así que voy a enviar mi presentación. Eh, y yo voy a desarrollar la parte de cineantropometría y su análisis eh, de datos antropométricos a través de aplicaciones. Voy a compartir mi pantalla. Conocemos que en cineantropometría existen herramientas para analizar esos datos medidos en un sujeto. Esas herramientas, como composición corporal, somatotipo o proporcionalidad, nos permiten hacer un análisis sobre los resultados de esa medición. Ese análisis puede estar orientado a distintas áreas. Si estamos trabajando con el deporte, bueno, tenemos que orientar o entender esas variables en el área que estamos trabajando. Si es en nutrición, tenemos que aplicarlas en la nutrición. Antes que nada vamos a hablar un poco sobre cineantropometría, algo rapidito. El cineantropometría es la ciencia que se basa en el estudio de las medidas antropométricas en relación con otros parámetros científicos y áreas temáticas, como son el movimiento humano, la fisiología o las ciencias de la salud aplicada. Con la cineantropometría, con la antropometría, determinamos lo que se llama un perfil antropométrico. El perfil antropométrico sería el conjunto de datos medidos en un sujeto en ese momento. Y este perfil antropométrico nos da como resultado un conjunto de números. Ahora, el tema es qué es lo que vamos a hacer con esos números. Entonces, necesitamos conocer cómo manejarlos para poder realizar un análisis correcto de ese perfil antropométrico. Ese perfil, esos números me van a ayudar a generar un informe para que yo pueda entender lo que acabo de realizar y los clientes también. Este informe nos va a servir al momento de planificar. Si estamos trabajando, por ejemplo, con el entrenamiento, utilizamos esas herramientas de análisis, como son la composición corporal, el biotipo y el somatotipo, para generar una planificación. Pero, ¿cómo sabemos cuál es ese biotipo o cuál es la composición corporal de ese sujeto? Y eso se calcula a través de alguna herramienta. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la diferencia entre esas herramientas que vamos a encontrar o que podemos usar para generar ese resultado y obtener esas herramientas de análisis. Un informe antropométrico, esto lo leí en algún lado de algo referido al marketing. Si yo entrego un informe, si yo presto un servicio que no satisface, eso se va a conocer más que si yo presto un servicio que sí satisface. Un cliente satisfecho atrae a 2 clientes más, pero un cliente insatisfecho quita 8. Como herramientas de análisis tenemos las hojas de cálculo y bases de datos, básicamente. Y también voy a tratar el tema de qué son los software o las aplicaciones, para entender un poco y diferenciar el tipo de herramienta con que nos vamos a encontrar hoy en día para poder utilizar en los distintos perfiles antropométricos. Una hoja de cálculo versus base de datos. Tanto las hojas de cálculo como las bases de datos nos sirven para organizar
y registrar mucha información. La base de datos un poco más de información que la hoja de cálculo. Pero tenemos una gran diferencia entre estos dos elementos, y uno es que la hoja de cálculo es solamente como una tabla en la que se dividen las filas y las columnas, esas filas y esas columnas a su vez se dividen en celdas. El software más conocido de hoja de cálculo es el Excel, seguramente todos ustedes ya lo han usado. En el Excel ustedes van a encontrar en el borde inferior una lista como de pestañitas. Esas pestañitas son hojas. Cuando nosotros cargamos los datos, utilizamos una hoja por carga de datos. Ahí tenemos las imágenes de distintas hojas dentro de un Excel. ¿Qué hacemos con esta hoja de cálculo? Si yo cargo el perfil en una hoja de cálculo, ese perfil lo voy a guardar en esa hoja, y a su vez esa hoja lo voy a guardar en una carpeta o en un directorio dentro de mi computadora. La forma de organizarse correcta cuando se trabaja con hojas de cálculo o Excel sería, en mi caso, yo dividiría dividiría mi servicio en si estoy trabajando en un gimnasio, o si estoy trabajando en un club, o si estoy trabajando en un consultorio, por ejemplo. Si yo tengo un gimnasio y a su vez trabajo en un club, entonces crearía una carpeta que se llama el gimnasio, el nombre del gimnasio, y otra carpeta que se llama con el nombre del club. Dentro de esa carpeta podría yo poner, en el caso del gimnasio, otra carpeta con el nombre de cada uno de los clientes que yo atiendo en ese gimnasio. Dentro de la carpeta de ese cliente que yo atiendo en ese gimnasio, voy a ir poniendo otras carpetas por fecha. Esa sería la forma de organizar. Dentro de cada fecha yo voy a poner una hoja de cálculo. Ahí vemos un ejemplo de una organización por carpeta dentro del sistema Windows. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia con la base de datos es que cuando al momento de yo necesitar relacionar los datos de ese sujeto, yo tengo que abrir todas las hojas de cálculo y analizar individualmente cada uno, o bien copiar, extraer esos datos desde cada hoja de cálculo de cada fecha, crear una hoja de cálculo nueva, configurar una gráfica dentro de esa hoja de cálculo nueva para ver la evolución de ese sujeto. Esa básicamente es el gran inconveniente de utilizar hojas de cálculo en la antropometría. En antropometría estamos manejando mucha cantidad de números, y la herramienta ideal para trabajar es la base de datos, en este caso, porque sobre todo me permite relacionar los datos. Cuando yo necesito extraer o analizar solamente los datos de un sujeto, la base de datos directamente con una consulta me permite filtrar los datos de ese sujeto, y yo puedo ordenar solo los datos de ese sujeto con pequeños párrafos de código. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. ¿Qué es un software? O también llamada aplicación. Es un programa informático creado para llevar a cabo una tarea en un dispositivo informático. Es decir, que en este caso Excel es un software. Hay un error en llamar software a una planilla Excel que me genera un informe antropométrico. El software en este caso es el Excel de Windows, de Microsoft, perdón. La planilla en sí, la hoja, no es una aplicación ni es un software. Dentro de los software tenemos dos clases, uno en donde se instalan, es el software instalable, en los que nosotros compramos el software o bien nos llega o la descargamos desde la web.
y lo instalamos de forma física en nuestro sistema operativo de alguna de nuestras computadoras. Esto requiere, bueno, la instalación y una puesta en marcha sobre un sistema específico. Tiene sus grandes desventajas frente a algo que sea en la nube, por ejemplo. Después tenemos una aplicación o software portable, en donde esta puede ser utilizada en cualquier ordenador que posea el mismo sistema operativo que fue instalado. Estos son generalmente los que uno baja. Y después tenemos las aplicaciones en la nube. Las aplicaciones en la nube tienen la gran ventaja sobre el resto, que tiene un soporte por atrás, que está actualizando esa aplicación, y no es necesario comprar la actualización o descargar la actualización, o estar siempre suscrito a una empresa a la que le compramos el software, que tiene que estar enviándonos esas actualizaciones. Yo he desarrollado, que es lo que le voy a mostrar, una aplicación, pero en la nube. Eso me permite poder actualizar los datos, sobre todo el somatotipo, que se generan mucha información, y de la composición corporal. Yo puedo, como ese software no es instalable, uno accede directamente desde una página web. Estoy trabajando hace bastantes años con este software y todavía tengo proyectado hacerle muchas mejoras. Es una aplicación también, como ya hablé, pero es una aplicación que corre en una máquina que no está en nuestra máquina. Es un software que no está en nuestra máquina, que corre sobre otra máquina. Yo me conecto a través de un navegador, necesito una red de Wi-Fi o una red de 3G en el caso de un móvil, para yo acceder a este software. Bueno, yo empecé con esto hace muchos años. Cuando yo tomé el ISAC 1 me di cuenta de que el Excel no era la herramienta adecuada para trabajar estos números. Yo tenía la ventaja de que también cursé la carrera de analista de sistema, entonces eso me permitió analizar o ver los datos desde otra perspectiva. Entonces siempre estuve en la búsqueda y con limitaciones, porque lo que yo logré con Anthropoforma Pro es una aplicación muy cara para hacerla desarrollar, y yo la fui haciendo en varios años, en distintos pasos, y al final, bueno, logré lo que yo quería, que era que se genere un informe directamente en la web, y sobre todo agilizar la generación del informe para los profesionales que hacen antropometría. Tiene su costo de mantenimiento, pero bueno, ahora voy a pasar a mostrársela. Sirve, básicamente es para el análisis de datos antropométricos, y el objetivo es generar un informe lo más intuitivo posible para que se entienda tanto para el profesional como para el cliente. Se puede acceder desde cualquier dispositivo, es necesario solo un navegador, Safari o Chrome. Y bueno, ¿en dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde voy a ubicar el uso de este instrumento? Ya sabemos que siempre se inicia con una valoración antropométrica. El proceso de un informe se inicia con la valoración, se genera el informe, y este informe me sirve para realizar la planificación. Lo importante de esta planificación es tener los objetivos claros. Esos objetivos claros, y también para tener esos objetivos claros es necesario también conocer las limitaciones de ese sujeto. O sea que el informe debe estar configurado de tal manera que me permita tener los objetivos, o conocer, o descubrir, o ayudarme a encontrar los objetivos claros. Estamos dando acceso siempre a la gente que toma los cursos con nosotros. Tiene una membresía en esta aplicación y unos puntos. Si me escriben a este mail que figura ahí,
y también deben completar este formulario que está en info.antropoforma.bioforma.org. Les puedo gestionar una cuenta y entregarles unos puntos para que conozcan esta aplicación. Pero ahora se las voy a mostrar en funcionamiento directamente, y se accede en este link, antropoforma.bioforma.org. A ver, un momento. Ahí está. Bueno, voy a acceder. Es muy fácil de entender el manejo. Tenemos una pestaña de nuestra cuenta en donde podemos poner el logo. Tenemos también ahí el conteo de los puntos para generar informes. Acá están los datos de la empresa. Eso es lo que ustedes cargan en este lugar, es lo que va a salir en el informe cuando se termina de generar. Podemos categorizar, es decir, a nuestros pacientes puedo clasificarlo en distintas categorías. Creo mis categorías para luego organizarme y poder buscar más rápidamente un paciente en el caso de necesitar cargar o una antropometría nueva o generar un informe nuevo. En los pacientes yo tengo un formulario para los pacientes en donde voy a cargar los datos básicos: nombre, apellido, la fecha de nacimiento, sexo, país de origen, raza, su correo electrónico y la categoría. Lo voy a guardar dentro de una categoría para luego mantenerlo organizado. Tengo otro formulario que se llama antropometría. Este formulario me permite, vamos a ver una cargada. Esta es una antropometría ya cargada. Yo he configurado, siempre he notado que en la carga de datos hay ciertos errores de carga de datos, valga la redundancia, que se repiten con el pasar del tiempo y de hacer muchas evaluaciones antropométricas. Me he dado cuenta de que hay errores que se pueden, al menos por acá, marcar. Por un lado está el error técnico de medición, que es una variable para calificarme como antropometrista. El error técnico de medición, la ecuación está cargada dentro de esta planilla, y vemos, por ejemplo, en amarillo, que está en el límite de mi error técnico de medición. Pero si yo, por ejemplo, cargo en el peso, me confundo, en vez de cargar 86 y pongo 68, la diferencia va a ser demasiado, entonces me lo va a marcar. O sea, mi error técnico de medición cuando está en amarillo es superior al de un antropometrista certificado como nivel 1. Entonces me permite por lo menos revisar. Miren, en este caso, el ejemplo puede ser que yo haya cargado mal, haya leído mal. Ahora también, por ejemplo acá, cuando yo en vez de poner coma, pongo punto, ya me va a marcar con un rojo. Eso quiere decir que hay un error que debo corregir. También he agregado, en este caso estoy abriendo el formulario de un perfil restringido de 17 variables, donde uno carga por triplicado, hay espacio por triplicado. El programa también calcula el promedio en el caso que sean 2, en este caso, o la mediana en el caso que sean 3. En el caso que sean, la mediana es el valor
De los tres, el del medio. ¿Cuál es el valor medio de estos tres? Es este valor de 86.3. Cuando se cargan dos, el programa calcula el promedio. Entonces tenemos las 17 variables, que son peso, talla, diámetro del húmero, diámetro del fémur, brazo, perímetro del brazo relajado, brazo flexionado, cintura mínima. He agregado cadera máxima para poder usar la ecuación de Weltman, que se hizo sobre una población de personas con sobrepeso. Cadera máxima, pantorrilla máxima, tríceps, subescapular, bíceps, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior y pantorrilla medial. Así que yo en mi formulario, en mi perfil restringido, tengo en vez de 17, 18 con la cintura mínima. Bueno, tengo una zona para cargar la actividad física. Eso es para el historial deportivo. Y vamos a ver, vamos a generar un informe de Ariel Martínez. Estas son todas las antropometrías cargadas de Ariel Martínez, en este caso solamente hay una, entonces yo voy a generar un nuevo informe de Ariel Martínez. Ariel Martínez, él no es deportista, entonces yo voy a seleccionar una ecuación que se generó a partir de una población que no era deportista. Y según esta ecuación, Ariel Martínez tiene un 6,74% de porcentaje de masa grasa. Fíjense que si yo selecciono la de alguna ecuación de deportista, eso se reduce y varía. Pero bueno, yo voy a seguir con la de Durning. Como objetivo me pongo en reducir esos 6.74, ese porcentaje de 6.74, solo voy a reducirlo a 6. Entonces ya tengo generado el informe. Tengo una estimación de los componentes muscular y graso de los miembros por los pliegues y los perímetros del bíceps y de la pantorrilla. En Ariel tengo que tiene el 95.5% de esa área que es correspondiente a la parte muscular y el 4,43% al área grasa. En la pierna tiene un 7,8% que corresponde al área grasa y un 92,16% al área muscular. Esta es la distribución del tejido adiposo expresado en porcentaje. Él tiene igual, está distribuido en la región media e inferior, tiene un 31,03% y en la región superior un 37,93%. Según el objetivo que nosotros nos pusimos, que era de bajar 6,74 a 6%, para lograr ese objetivo el paciente debería pesar ahora, o sea, si me estoy poniendo ese objetivo en un mes pesar 85,47 en vez de 86,15. Debería disminuir 0,68 kilogramos de masa grasa. Esta es la sumatoria de pliegue. Y el somatotipo de él es mesomorfo-endomórfico, tiene la mesomorfia dominante, una mesomorfia dominante y la endomorfia mayor que la ectomorfia. 7,67 de mesomorfia, 1,26 de endomorfia y un ectomorfismo de 0,72. Estos son los componentes graficados en barra y estas son las características de este somatotipo. El punto en la somatocarta de Ariel está ubicado allí. Y si yo quisiera generar este PDF, guardar este PDF o enviarlo por mail, yo puedo directamente en la página Ariel Martínez, yo lo voy a poner acá como Ariel Martínez.
y directamente el programa genera y carga, genera y guarda, perdón, ese PDF. Ese PDF lo veo acá. Vamos a reducir un poquito. Ahí. Esta es la primera hoja, la segunda hoja, la tercera hoja y la cuarta hoja. Perdón, no lo estaban viendo, ahora se lo voy a mostrar. Ahí está generado el informe. Bien, ahora voy a volver al programa. Bueno, vamos a revisar otro. Vamos a generar otro informe. A ver, los informes generados ya. Vamos a ver una mujer aquí. Vemos el informe ya está generado. Bueno, en este caso, de esta señorita tiene el análisis de los miembros. Sería, me dio como resultado que tiene un 72,05 que corresponde al porcentaje de área muscular del bíceps y el 27,9 del área grasa. Abajo parece que tiene un poco menos del área muscular y un poquito más en el área grasa. Esa es la distribución del tejido adiposo. El 37,9% está en la región inferior, el 32% en la región media y el 29% en la región superior. Según el objetivo que me puse, aparentemente es reducir esos 24,88, acá teníamos 24,88 porcentaje de masa grasa, reducir eso a 20. Entonces, para lograr el objetivo, el paciente debe pasar a pesar, dejar de reducir el peso de 49,1 a 46,1 y debería disminuir 3 kilogramos de masa grasa solamente. Eso sería el peso ideal según el objetivo que yo me puse, y obvio sería hacia adelante, 1 mes, 2 meses, depende. Esta es la sumatoria de los pliegues, 116. El somatotipo de esta señorita es endomorfo mesomórfico, tiene una endomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor que la ectomorfia. 5,6 de endomorfismo, 3,89 de mesomorfismo y 1,61 de ectomorfismo. Las características de la señorita, que tiene moderada adiposidad relativa, la grasa subcutánea cubre con los contornos musculares y óseos, se percibe una apariencia más blanda. El moderado desarrollo musculoesquelético relativo, mayor volumen muscular y huesos y articulaciones de mayores dimensiones. Linealidad relativa, gran volumen por unidad de altura, individuos redondos, extremidades relativamente voluminosas. Esa es la ubicación del punto de esta señorita en la somatocarta. De la misma manera yo puedo generar entonces un PDF de la señorita. Ella se llama Lady Sánchez 2, le ponemos, y generamos este informe. Ahí está. En PDF, luego me permite, esto lo puedo enviar o compartir directamente desde acá, por correo electrónico, o sí, seguramente a través del correo electrónico. Bien, voy a volver entonces a la presentación para
a ver, perdón. Si esta es la información, entonces, si ustedes necesitan más información, deben llenar ese formulario info.antropoforma.bioforma o enviarme un correo electrónico a esa dirección solicitándome una membresía y unos puntos para probar la aplicación. La aplicación se encuentra en antropoforma.bioforma.org. Bueno, ha sido un gusto y espero que esta información les haya servido. Yo estoy para ayudarlos. Cualquier cosa, me escriben a ese correo. Y espero también que aprovechen el congreso.